Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. En esta hora vamos a continuar con la palabra del Señor, esa palabra que hoy Dios tiene para su vida, así como la tuvo también para la mía, porque Dios es muy bueno, hermanos, y en todo tiempo debemos de alabarle, de bendecirle, porque hasta este momento Él ha sido fiel y verdadero. Amén. Y vamos a hacer una oración para dar inicio a esta palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Oremos al Padre para que en su grande misericordia nosotros podamos meditar en su palabra, y no solamente eso, sino también nosotros podamos llevarla a cabo, sí, obedecer esta palabra que Dios nos manda. Oremos al Padre. Bendito Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, gracias te damos por tus misericordias, porque eres bueno y verdadero, Padre. En esta hora, Señor, engrandecemos tu nombre, porque no hay otro Dios tan bueno, tan soberano como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces, Señor. Y bendito eres, Señor, tú, mi Padre Celestial. Toma el control de este tiempo, Señor, donde tu palabra será expuesta. Bendice a cada persona, Señor, que estará escuchando este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre hasta la profundidad del corazón, Señor. Y seas tú mismo obrando por medio de la palabra, Señor. Obra en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, y enséñanos, Señor, tu verdad por medio de ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén. Y pues como está de más decirlo, hermanos, que la palabra para aquel que la expone, que la predica, la comparte primero, siempre llega a nosotros, ¿verdad? Siempre llega a nuestro corazón. Y hoy vamos a estar tocando este versículo de la palabra de Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 12, y dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Fíjese bien, la noche, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada, versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice estos dos versículos, nos habla el Señor por medio de ellos, y cada uno de nosotros sabemos muy bien que el mundo, hermanos, en la actualidad, ¿sí?, está viviendo tiempos verdaderamente de angustia, de temor, de desesperanza, de desánimo, de luto y de dolor, de peligros, de grandes señales. Y todo esto nos recuerda algo muy, muy, muy importante, que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, ¿sí? Así como lo dicen los versículos que hemos leído, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? Ese día que usted y yo anhelamos, ¿verdad? El día glorioso de nuestra redención. Y en estos tiempos en los cuales, hermanos, la iglesia del Señor tiene que cumplir esa misión en este mundo, es en este tiempo, eh, por así decirlo, profético, en el cual nosotros debemos ser luz, ¿sí? Y sal en este mundo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en este país. Pero este versículo nos habla de una triste, pero muy triste verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que la iglesia en el mundo, en su mayoría, está dormida, ¿sí? La iglesia está viviendo como en un sueño. Y el versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Pero ¿por qué dice que la iglesia está dormida y viviendo como en un sueño? ¿Qué significará eso, hermanos? Yo me puse a pensar a meditar en este versículo, y cuando una persona está dormida y está soñando, puede hacer, hermanos, muchas cosas mientras duerme. No sé si usted duerma con alguien ahí y a lo mejor esa personita mientras duerme actúa de manera que pues pareciera un poquito extraña, ¿verdad?
Muchas personas en sus sueños, mientras están durmiendo, caminan. Otras personas cantan, otras personas hablan, balbucean, hacen movimientos extraños, hacen muchas cosas mientras están dormidas. ¿Por qué? Porque no tienen control, sí, pero no tienen ninguna influencia tampoco para los demás. Es solamente algo a nivel personal, y eso es lo que significa también que la iglesia está dormida. Los cristianos, hermanos, vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, escuchamos el culto, o vamos a adorar al Señor en manera en línea, unos en manera presencial. Servimos al Señor, pero no estamos siendo influencia quizás para nadie, y esto es lo peligroso. Estamos siendo edificados y bendecidos, pero a nivel personal, pero no estamos edificando y siendo de bendición en nuestra sociedad, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con los demás. Y el Señor, por medio de su palabra, nos llama a levantarnos y ser una influencia de bendición. ¿Para quiénes? Para todas las personas que necesitan del Señor, para toda persona que necesita de ese poder del Dios, de ese amor y de las maravillas que Dios hace para con todo aquel que se acerca a Él y cree en Él. El Señor nos está llamando para que tú te levantes, para que yo me levante. ¿A qué? A predicar el evangelio a toda persona. El tiempo está más corto que nunca, hermanos. Los días están acortándose, todo está pasando, prácticamente la Biblia se está cumpliendo, hermanos, y lo vemos muy, muy a menudo en las noticias a nuestro alrededor. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, no nada más a los que nos caen bien, no nada más a aquel que me puede beneficiar en algo económico o con el que yo amo, no, a toda criatura. Y si nosotros ya hemos creído en el mensaje del evangelio y hemos recibido la salvación que nuestro Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo, no podemos quedarnos indiferentes con todas aquellas personas que están en peligro de morir en condenación eterna, porque Dios nos va a demandar también que pudimos haber hablado de esa salvación tan grande, la cual usted y yo gozamos, y no lo hicimos. Tenemos que comprender que quizás esta situación en la cual estamos viviendo es una puerta que Dios nos ha abierto para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado a toda persona. ¿Qué nos dice Colosenses 4:3? Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ya no es tiempo de que sigamos presos del temor. Muchos estamos presos del temor, y no me estoy refiriendo a que usted no lleve los protocolos de seguridad, ¿verdad? De precaución, no me estoy refiriendo a eso, sino que vivimos atemorizados por las noticias que vemos a nuestro alrededor, sí, pero ya no debemos de estar viviendo presos del temor o de la vergüenza. Ya no es tiempo que sigamos pensando que no vamos a saber qué decir al momento de hablarle a una persona, o cuando le digan, pues ve y háblale a esta persona, ¿verdad? Vamos a evangelizar. Cuando hagamos el llamado a nuestra congregación de ir a proclamar el evangelio, no vamos a decir: es que yo no sé qué decirle. Pues prácticamente debes de proclamar el amor de Cristo, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso debes de decirle a las demás personas, que hay un Dios que salva, que sana, que perdona, que restaura, un Dios de nuevas oportunidades, que vino a morir en una cruz por ti, por mí, a resucitar de esa misma muerte, venciendo a la muerte, para que tú y yo seamos vencedores juntamente con Él. Y quizás no nos sentimos preparados, o con temor, ¿verdad? A veces de ser rechazados, porque nos ha tocado en ocasiones que cuando hemos
hemos estado saliendo a evangelizar o nuestros tiempos antes de la pandemia, ¿verdad? Que salimos a evangelizar como a nivel iglesia a las casas, pues muchas nos rechazaban, otras ni siquiera nos abrían la puerta estando ahí adentro, pero debemos de nosotros de bendecir a todas esas personas y de quitarnos ese temor al rechazo, sí, porque es hora de que tú y yo como iglesia nos levantemos, sí. La noche está muy avanzada, dice la palabra del Señor, y se acerca esa hora maravillosa de nuestra redención. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comprender que nuestra capacidad para predicar su palabra, para compartir con otros quizás el evangelio, no viene de lo que de tu conocimiento secular, ¿sí? O de lo estudiado que tú puedas estar, ¿sí? Nuestra capacidad para compartir la palabra de Dios viene del Señor mismo, de ese tiempo que tú le dedicas a Dios en intimidad, en tu vida personal, a orar, a buscar su palabra, buscar su consejo. Eso es lo que te va a respaldar al momento de tú estar compartiendo el evangelio. De ti va a emanar ese precioso Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que convicte a la otra persona de pecado. No van a ser tus palabras, no van a ser tu léxico elocuente, no, va a ser lo que tú traigas de Dios dentro de ti. Dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, hermanos, ¿sí? Dice, perdón, hermanitos, no tengo aquí a la mano la cita, pero usted lo puede buscar ahí en la casa. Recordemos que estamos aquí en grabación, sí, pero usted lo puede buscar ahí en su casa, 2 Corintios 3:5, sí. Debemos de decirle al Señor, hermanos, que Él es nuestro ayudador, sí, y de Él viene siempre nuestro socorro. Él es el que te va a capacitar, hermano, hermana. ¿A qué me refiero con esta palabra? De que te levantes, hermano, que te levantes, hermana. Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, lo demás vendrá por añadidura. Toma tu tiempo en oración, medita. ¿Cuántas etapas de oración haces al día? Sí, yo quizás de manera personal lo clasifico como etapas de oración, sí. Quizás uno puede decir, pues yo tengo 3 etapas de oración durante mi día, gloria a Dios. Yo tengo 4 etapas de oración durante mi día, gloria a Dios. ¿Cuántas etapas de oración tienes en tu día? No me refiero a que estés 1 hora postrado, y si es así, gloria a Dios, ¿verdad? También, pero yo me refiero a cuánto tiempo de intimidad tienes con el Señor, ya estando en tu trabajo, en tu escuela, en tus quehaceres en la casa, en donde tú andes. Tú puedes tener esas etapas quizás pequeñas o grandes de oración o de meditación de la palabra de Dios. Ya ahorita no es ninguna excusa el no leer una Biblia o el no traer una Biblia en el trabajo o en el camión. Ya no es ninguna excusa, porque si tú tienes un celular, tú puedes llevar tu Biblia también en tu celular y ahí puedes meditar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y es que el Señor nos está llamando para levantarnos, hermanos, ¿sí? Nos dice que nos levantarnos para motivar y dar también ánimos a los que están caídos y desmotivados, hermanos. Dice Isaías 35:3-4, perdón. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Muchos quizás de los comentarios que hacemos desde que regresamos a medio normalidad, ¿verdad? Y que quizás después de una cuarentena difícil del 2020, es que muchas personas, muchos hermanos se han enfriado, que muchas personas, hermanos, siguen como muy dormidos, ¿verdad? Inherentes, se puede decir, que hay muchos cristianos que están en desánimo y no han seguido el camino del Señor.
Y eso lo podemos ver, yo creo que en muchas iglesias, en muchos lugares que vino el desánimo y se encontró una apatía espiritual o ya no hubo una búsqueda continua de la presencia del Señor y empezó a enfriarse el corazón porque no está el calor del Espíritu de Dios ahí fuerte, encendido, ¿sí? Dejamos poco a poco que nuestra llama se fuera apagando y definitivamente, perdón, esta es una realidad en muchos hermanos y no lo podemos negar. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo por ellos, por los hermanos en desánimo? La palabra de Dios nos llama a dar aliento, a dar ánimo, a motivar a los que están desanimados y temerosos, ¿sí? A no ser indiferentes con ellos, a no criticarlos, sino apoyarlos, porque tristemente también está el otro lado, ¿verdad? De que hay personas también cristianos que en lugar de ayudar al que está desanimado, al que está deprimido, empezamos a juzgar y nos volvemos jueces quizás de estos hermanos que están batallando en su vida espiritual. Pero Dios no nos manda a criticarlos, sino a dar aliento, a animarlos, ¿sí? Para que ellos puedan también levantarse en el nombre de Jesús. Y no podemos permitir que las palabras del profeta Ezequiel sean una realidad en la generación de los cristianos hoy en la actualidad. Sí, ¿qué dice Ezequiel 34:4? Dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil al redil la descarrilada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Tenemos que comprender que tenemos muchas formas para poder fortalecer a nuestros hermanos pequeños que quizás están débiles en este momento y motivar a los desanimados y levantar a los que están caídos y quizás desmotivados por alguna u otra razón. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos, hermanos. Debemos escribirles mensajitos quizás de aliento, de ánimo, o por medio de unas llamaditas. Si usted tiene ahí un tiempo, háblele al hermano, háblele a la hermana, motívelo, llénelo de gozo del Espíritu de Dios, hágale un mensajito ahí por el WhatsApp y llene su día de bendición, ¿sí? Hagamos lo que nosotros quisiéramos que hicieran por nosotros en una situación de esa manera. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer todo esto, hermanos? Que usted va a decir a lo mejor, es que ¿cómo puedo hacer yo esto? Si ahorita estamos en una situación donde no puedo visitar a los demás. Bueno, dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Necesitamos despojarnos de la ropa del pecado y la mundanalidad de nuestra vida y vestirnos de Cristo, usando las armas de la luz o las armas de bendición, ¿sí? ¿Y cuáles son esas armas de la luz que debemos usar para levantar como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y estos versículos, hermanos, siempre han hecho un ruido profundo en mi interior, ¿sí? Porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me indica, y por medio de su palabra, de qué me estoy vistiendo o qué vestimenta es la que me falta utilizar, ¿verdad? ¿Acaso
me está faltando algo que Dios me está mandando que me vista. ¿De qué estás vestido hoy del Señor, hermano? No me refiero a un traje caro o algunos zapatos caros o algún vestido de lujo, no, de marca. No, ¿de qué estamos vestidos hoy como hijos de Dios? ¿Acaso estamos siendo vestidos como escogidos de Dios? ¿Nos estamos vistiendo de esta manera? ¿Estamos procurando la santidad? ¿Somos misericordiosos? ¿Sí? ¿Tenemos la humildad que el Señor quiere que usted y yo poseamos en su nombre? Somos o estamos practicando la mansedumbre, y en algo que a lo mejor en lo personal es algo que pues a lo mejor una de las cosas en las cuales batallo, yo no sé usted, estamos practicando la paciencia. Y ahí viene otra muy importante. ¿Nos estamos soportando unos a otros? Híjole, a mí me asombra la palabra de Dios, porque el Señor nos manda a soportarnos. El Señor sabe que usted y yo somos difíciles, ¿sí? Y a veces vamos a tener nuestras cositas contra nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro vecino, nuestra familiar, pero Dios nos manda a soportarnos. Y algo muy importante, estamos siendo cristianos que perdonan a los demás de la manera que Cristo nos perdonó. Dios quiere que nos levantemos de ya ese sueño en el cual hemos estado quizás mucho tiempo, ¿sí? La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor, ¿sí? Esa es la vestimenta que Dios quiere para usted y para mí que usemos, no solamente un domingo, un jueves, un martes, todos los días. Y a veces yo creo que alguna de esta vestimenta nos está faltando. O si no es decir que 2 o 3 o 4, quién da más, quién da menos. Y esto significa que nuestro Dios espera que hoy en día la iglesia se levante. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú seas lleno de su Espíritu Santo para poder producir en cada uno de ustedes el fruto del Espíritu que tanto necesitamos experimentar en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero, en nuestra vida personal. Necesitamos dar fruto, necesitamos despertarnos de allá de este adormecimiento espiritual. Dice Gálatas 5:22-23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice la palabra del Señor, no hay ley. Dios nos está diciendo por medio de su palabra una y otra vez que te levantes. Ya no es tiempo, hermano, hermana, ya créeme, ya no es tiempo de estar mordiéndonos las uñas, por así decirlo, ¿sí? Ya no es tiempo de estar quizás pensando en cosas banales, ¿sí? No quiero decir que no trates de cumplir tus sueños personales o familiares, claro, hazlos, pero no descuides las cosas espirituales. Es tiempo de priorizar nuestra vida, ¿verdad? Y poner como comienzo, como principio a Dios por sobre todas las cosas. Es tiempo de que te levantes en el fuego del Señor y empecemos a dar esos pasos de fe, a caminar y a dejar que el fruto del Señor sea producido en nuestra vida. Tú no vas a cambiar a los demás por tus palabras, tus estudios o tu conocimiento, pero sí podemos ser un instrumento de Dios. Por medio de nuestro testimonio podemos llegar a los demás, ¿sí? Quizás tú no te llevas bien con toda tu familia. Es tiempo de que tú agarres también conciencia, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Y a mi familia, esa es la primera que voy a predicar. ¿De qué manera? Con mi ejemplo. Si ellos ven en ti ese ejemplo de que estás vestido en realidad como escogido de Dios, entonces van a decir: yo quiero lo que ese hermano tiene, yo quiero lo que mi primo, mi prima, mi papá, mi mamá, mi hermana tiene.
Yo quiero lo que esa compañera de trabajo tiene, sí, porque tiene algo distinto y ahí el Señor va a ir comenzando a hacer una obra maravillosa por medio de tu testimonio o de mi testimonio, sí, porque el testimonio habla más que 1000 palabras y Dios quiere que nos despertemos. Dice ese versículo que leímos al comienzo de Romanos, la noche en realidad está avanzada. Hermanos, estamos viendo cosas que están pasando a nuestro alrededor, en nuestro entorno, virus, la naturaleza, estamos viendo la violencia, la maldad, muchas profecías de la palabra se están cumpliendo, la noche está avanzada, el Señor nos está avisando por medio de lo que estamos viviendo y viendo que su venida está a las puertas, la hora se acerca y dice la palabra, levántate iglesia, ya no es tiempo de que estés dormida, ya no es tiempo de que estés enfrascada edificándote tú personalmente. Es bueno que tú te edifiques, pero para edificar a los demás. Es bueno que nos llenemos, pero para dar a los demás. Dios quiere que tú y yo nos levantemos y ahora que regresemos a la iglesia, tú no te quedes en la comodidad de tu casa, si por algún temor de que no me voy a reunir porque me puedo contagiar. Hermanos, seamos realistas. Vamos al centro comercial, vamos a la tienda, vamos a otro tipo de actividades, quizás al trabajo, quizás alguna reunión en la escuela o alguna documentación que tenemos que llevar a la escuela. Por alguna u otra razón salimos, ¿sí? Pero a veces cuando se trata de ir a la iglesia, decimos, no, todavía no es tiempo, ¿verdad? Ya nosotros vamos a abrir una vez más nuestro lugar de adoración y te hacemos la invitación no solamente de que vayas y asistas, sino que te levantes en el nombre de Cristo Jesús y que estemos dispuestos a levantarnos unos a otros, ¿sí? Que si tú ves al momento de llegar a la iglesia a un hermano, una hermana que está desanimado o que igual no le ves, no adora de la misma manera que anteriormente o hace un año adoraba, en lugar de que digas, ah, no, pues es que yo creo que ya esa hermana anda bien en pecado, ¿verdad? O ese hermano debe haber caído, por eso ni levanta sus manos ni aplaude. En lugar de estar haciendo eso, vamos a restaurar con amor, vamos a edificarnos unos a otros, a levantarnos para qué, para poder ganar a nuestra comunidad, nuestra sociedad y que almas vengan a los pies de Cristo, mis hermanos. En el nombre de Jesús, yo les animo a que todos los días hagan una etapa de oración, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Si tú haces 10 etapas de oración, pero que sean tiempo de calidad con el Señor, hermanos, sería una bendición para tu vida y tu vida va a ser enriquecida. Si haces 5 etapas, ¿a qué me refiero con etapas? En la mañana, tómate, antes de salir, tómate un tiempito, ¿verdad? Para agradecer al Padre por lo bueno que ha sido contigo al darte un nuevo día. Ahí ya va una etapita de oración, ¿sí? Cuando estés rumbo al trabajo, cuando estés en el trabajo, ahí puedes estar haciendo etapas de oración y así todo el día sucesivamente puedes estar haciendo etapitas de oración y eso va a edificar tu corazón, va a edificar tu vida y así tú vas a hacer edificación para otros hermanos. En el nombre de Jesús, levántate del sueño profundo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, en esta hora, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos anima, nos exhorta, Señor, a levantarnos, Señor, quizás de esta comodidad en la cual estamos, Padre. Perdónanos, Señor, por no haber cumplido, Señor, tu voluntad como tú anhelas que lo hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo esa obra maravillosa en nuestro interior, en nuestro corazón. Ayúdanos a todos los días vestirnos, revestirnos de ti, Señor, y así ser llenos siempre de tu Espíritu Santo, Señor, y motivar a los demás, Señor, y al que esté desalentado, desanimado, caído, Señor. Ayúdanos a ser un instrumento de bendición, Padre, para poder restaurar con amor, Padre, con alegría, Señor, y así tú uses nuestras vidas, Señor, como un canal de bendición, Padre. Quita toda crítica, toda murmuración, todo dedo señalador, Señor, contra nuestro hermano que quizás cayó, Señor, en algún pecado. Y ayúdanos a orar por esas personas que se han alejado del Evangelio, Señor, para que sean restauradas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor.
Señor, y vuelvan al gozo de su salvación, Padre. Te pido por cada hermano o hermana de Cristo, la roca eterna, que tu grande amor y misericordia siempre los revista de ti, Señor, como escogidos tuyos, como santos tuyos, Señor, llenos de amor, Señor, de paciencia, de benignidad, Padre bendito, de mansedumbre, Señor amado, que el perdón gobierne nuestros corazones. Ayúdanos a soportarnos, como dice tu palabra, Señor, unos a otros, Padre, y a reconocer, Señor, que debemos de portar tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, y en obediencia, Padre. Ayúdanos a levantarnos, Señor, hoy y siempre servirte, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendice a todo aquel que está escuchando esta transmisión, Señor, y que tu gloria, Señor, llene, Señor, sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanitos, hermanitas. Sean todos llenos de la paz de que nuestro Señor Jesucristo solamente Él da. Y recordemos, hermanos, que tenemos que estar alertas, tenemos que orar unos por otros, hermanos, edificarnos unos a otros. Dios nos ha llamado a construir y no a derribar, ¿sí? Dios nos ha llamado a levantar y no a pisotear y no a tumbar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Dios nos ha llamado a dar perdón, a perdonar, hermanitos, y a pedir perdón y no a ser rencorosos. Dios nos ha llamado a levantarnos y no a estar dormidos, hermanos. Dios me los bendiga. Les amo mucho en el amor de Cristo.